Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Ya puede compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Muy bien. Vamos a empezar primero con vértigo, que es lo que está programado vértigo y absceso amigdalino. Muy bien. Para comenzar con vértigo, lo importante ahora es diferenciar más que todo un vértigo periférico de un vértigo central, que es lo que le va a servir en emergencia. Vamos a definir el vértigo. Es una sensación de ilusoria al desplazamiento, giro o hundimiento de una persona o del entorno que va a provocar desequilibrio y también, o también puede provocar inestabilidad. Para empezar de hablar de ver, en general, vamos a hablar de la anatomía del oído interno. En el oído interno tenemos el, primero la recepción de la audición, que va a ser la función del órgano de Corti y del sistema coclear, que se va a ver en esta zona que garantiza la audición de los sonidos y se conoce como el laberinto anterior. Es esta, toda esta zona es laberinto anterior. Y la recepción del equilibrio, que va a ser la función del laberinto posterior, donde van a estar los canales, el sistema vestibular, la regulación del balance de nuestro cuerpo y del espacio. Entonces, hablando internamente ya, las máculas saculares y ventriculares, que son células neuroepiteliales, las cilias van a penetrar lo que es la membrana gelatinosa y es donde se van a ubicar los otolitos, que más adelante vamos a ver su papel en el vértigo postural paroxístico benigno. Estos otolitos van a ser congregaciones de carbonato de calcio que van a dar peso a la membrana otocondrial, haciéndolo sensible a las aceleraciones lineales, la acción de la gravedad anterior y retropulsión, el ascenso y descenso y el desplazamiento de los desplazamientos laterales. Entonces, como se dijo, el canal semicircular lateral, como se vio en la imagen anterior, está en posición casi horizontal y se inclina en 30 grados hacia arriba cuando la cabeza está derecha. Y va a trabajar en el plano horizontal y en relación a los movimientos oculares, en el recto externo y en el recto interno. Tendemos luego el conducto semicircular anterior, que en posición vertical y tiene una inclinación del 55 grados, con respecto al plano sagital y va a trabajar en el plano vertical y en relación a los movimientos oculares verticales como el recto superior e inferior. Y tenemos el conducto semicircular posterior que en posición vertical tiene una inclinación de 45 grados con respecto al plano sagital. Trabaja en el plano oblicuo y en relación a los movimientos oculares torsionales o rotatorios. Entonces está el oblicuo superior e inferior. Entonces están los receptores, que van a ser la porción canalicular y la otolítica. Están las crestas, las máculas, como se vio en la segunda diapositiva, y las rotaciones y los rectilíneos y gravedad, que son los mitolineales y los angulares. Todo esto va a dar lo que es el equilibrio, la estabilidad ocular en la marcha, el equilibrio contrapostural, el tono muscular y la postura. Vamos a definir, vamos a diferenciar en sí lo que es vértigo, mareo y desequilibrio. Entonces, el vértigo va a ser la sensación subjetiva del movimiento giratorio del cuerpo o el medio que lo rodea. El paciente les va a decir que siente que su alrededor es el que gira. Él no, su alrededor es el que está girando. A diferencia del mareo, que es la sensación desagradable que consiste en la alteración de la orientación, se diferencia del vértigo en que no hay sensación de giro de los objetos. El paciente va a referir que él es el que siente que está girando, es que se siente inestable. Y el desequilibrio es la incapacidad para mantener el centro de la gravedad. Siempre al paciente preguntarle si
qué les refiere, porque ahí vamos a diferenciar qué es vértigo y qué es mareo. Entonces, y se va a poder más o menos orientar el caso. ¿Cuándo es un vértigo periférico y uno central? El inicio siempre va a ser de un vértigo periférico brusco y el central va a ser lento. En la gravedad va a haber rotación, por ejemplo, en los cuadros de vértigo posturales, una rotación intensa, que esa sensación va a dar náuseas y síntomas neurovegetativos. En el central, mal definido y menos intenso, el patrón paroxístico va y viene. Pues vértigo unos segundos y desaparece, unos minutos y desaparece. En el central va a ser constante. Relacionado a cambio de postura y movimiento, sí, como el VPPB, vértigo postural paroxístico benigno, en el central no. ¿Va a haber náusea, desforesis? Sí, en el cuadro de vértigo el paciente va a requerir náuseas que puede llegar hasta el vómito. Va a haber nistagmo en periférico rotatorio horizontal vertical, en el central va a haber un nistagmo vertical. Va a haber fatiga, si llega un momento en que el nistagmo se fatiga y ya no va a estar, en el central no. Disminución de audición puede estar relacionado, por ejemplo, si es una enfermedad de Meniere, como se va a ver más adelante, en el central no va a estar relacionado. En la membrana timpánica normal podría ser si es un cuadro infeccioso de oído que se puede estar relacionado al vértigo. En el central no. Signos y síntomas del sistema nervioso central, en el vértigo central por lo general sí va a haber. Entonces, en nistagmo va a ser el movimiento voluntario rítmico y oscilatorio de los ojos, un componente lento que sigue la dirección de flujo del endolinfa. El componente rápido dirigido por la sustancia reticular ascendente puede ser horizonte rotatorio, y si le pedimos a la persona que fije un punto a la mirada, se va a suprimir. Para diferenciar nistagmus periférico y central, periférico va a ser horizonte rotatorio en el momento que se hagan las pruebas. Unidireccional va hacia el lado sano, tiene un periodo de latencia y es fatigable, como se dijo. En el central lo que van a ver es que es bidireccional más que todo, va hacia el lado de la lesión y no es fatigable. En los cuadros de vértigo periférico, que son van a ser los más comunes que van a llegar a emergencia, tenemos los no síntomas cocleares y los síntomas cocleares. ¿Qué significa no síntomas cocleares? Que no va a haber disminución de audición, como es el vértigo postural paroxístico benigno o una neuronitis vestibular. En los síntomas cocleares que ya hay pérdida de audición, sea conductiva o neurosensorial, está la enfermedad de Meniere, el neurinoma acústico por traumatismo o por uso de fármacos, como el tratamiento de TED. El vértigo central, que va a estar el 15%, hace vértebro basilar, esclerosis múltiple y migraña. Al examen físico, cuando el paciente llega, siempre ver los oídos, si está la membrana timpánica congestiva o no. En todo vértigo siempre se realiza una audiometría, más que todo para descartar, y vamos a evaluar el nistagmus, Romberg, si es que lateraliza o no, la marcha, y los test de, más que todo, el disc que vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos Romberg, primero, que ya saben que el paciente debe estar de pie, en posición erguida, los brazos pueden ir hacia adelante a los costados, y vamos a estar con los ojos abiertos o los ojos cerrados, ¿no? Si ves si realiza el cuerpo, se va a ir hacia, a ver, sí. La prueba de Gutenberg vamos a hacer marchar al paciente en su mismo sitio, es, entonces vamos a ver si es que va hacia un lado, se rota hacia un lado o no. Si el paciente se va a una rotación hasta el 30 grados, no hay problema, es una prueba negativa. Y la prueba de Kodak, que el paciente va a estar sentado frente a nosotros, vamos a estirar los dedos, dejarlos quietos y se va a pedir que cierre los ojos. Y la desviación va a ser hacia el lado de la lesión, más de 2 a 3 centímetros, va a ser patológico. Y vamos a pedir al paciente la marcha estrella, va a hacer 5 pasos hacia adelante y devuelve y va a ir hacia atrás de espaldas, ¿no? Es positiva cuando va, como se ve en la figura, el patrón de marcha que simula la estrella de David. Y la maniobra de discal pec, vamos a hablar de esta más adelante, que lo utilizamos más que todo para el diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno. Esto va
al paciente se va a sentar en la camilla, vamos a girar la cabeza a 45 grados y vamos a dejar caer hacia atrás en 30 grados. Entonces, al paciente la primera prueba es la prueba de discal PEC. Vamos a inducir el nistagmus. Paciente sentado en la camilla, giramos la cabeza 45 grados y dejamos caer hacia atrás 30 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la maniobra? Si es que hay nistagmus, el tiempo de latencia, el tiempo que tarda en aparecer, la dirección, si es horizonte rotatorio, cuánto tiempo va a durar el nistagmus y si es estable. Entonces, cuando vemos nistagmus inducido en vértigo en periférico, va a ser un tiempo en aparecer de 0 a 40 segundos, más o menos contando la media de 8, va a durar menos de un minuto y es agotable y fatigable. Salvo volvemos a sentar, se vuelve a echar, va a ver que de repente no puede aparecer. Va a ser reversible, como se dice, al sentarse se invierte, y va a haber, el paciente le va a referir vértigo, por supuesto, va a haber náuseas y diaforesis. El vértigo central no tiene latencia, puede persistir, no es agotable ni fatigable, es bidireccional, puede ser cambiante, no reversible, ¿no? Entonces, en los vértigos periféricos, los más comunes vamos a ver el BPPV, el Meniere y neuronitis vestibular. En el BPPV son vértigos que duran segundos. Aparece, el paciente va a decir, desaparece. En Meniere va a durar minutos. El paciente puede estar sentado y puede estar sintiendo el cuadro de vértigo. Y neuronitis vestibular es constante. El vértigo está, siempre está y va a haber un nistagmus espontáneo. Hablando de neuronitis vestibular, este es un cuadro más que todo relacionado a procesos virales. ¿Sí? Va a aparecer un vértigo bastante severo, súbito, y va a durar de 3 a 5 días. La ventaja de este cuadro de neuronitis vestibular es que el paciente no presenta hipoacusia, ¿sí? Y ustedes van a hacer su otoscopía y sus exámenes audiométricos van a ser normales. ¿Sí? En tratamiento en estos cuadros de neuronitis vestibular, de todas maneras, se le da ciclovir al paciente por días, porque como se dice, mayormente son cuadros virales, e iniciamos con corticoides. En el vértigo postural paroxístico venenoso, que es el más frecuente, el más común, en una media entre 45 y 65 años a presentar, también en pacientes jóvenes. Entre las causas son golpes en la cabeza, por si la persona es hipertensa o diabética, pico de presión elevada o glucosa elevada. En pacientes jóvenes también situaciones de estrés y como siempre hay un porcentaje que es idiopático. Entonces va a ser la acumulación de productos de desecho en el canal semicircular posterior, que es el más común. Un vértigo posterior benigno en canal posterior. Como se dijo, el vértigo dura menos de un minuto, dura segundos, y el paciente va a repetir, cuando estoy mirando de frente no hay ningún problema, pero giro la cabeza, me levanto de mi cama y su alrededor comienza a girar. ¿Sí? Algunas personas que no reciben tratamiento, al momento de dormir se hacen sus propias maniobras de reposición, que son las de Epley, y puede ceder en unas semanas. En tratamiento acá le damos betaistina y las maniobras de Epley, que son las que va a ayudar a disminuir el cuadro de vértigo. Sí, son las maniobras de reposición y se va, por ejemplo, si vemos que es del lado derecho o izquierdo, se gira la cabeza hacia el otro lado, ¿no? Con el paciente. En enfermedad de Meniere, que es por aumento de la presión del endolinfa, y va a distorsionar el laberinto membranoso y desplazar la cúpula. Es un vértigo. En la enfermedad de Meniere sí hay disminución de audición. Vamos a ver en la audiometría que los sonidos graves son los que han disminuido. El vértigo puede durar minutos. En la característica de una enfermedad de Meniere, el paciente va a referir que se le tapa el oído, tiene plenitud aural, puede haber tinnitus
y ahí recién comienza el cuadro de vértigo. Es como decir, el vértigo les avisa que va a venir. Ya cuando el paciente tiene sus crisis, ya sabe cómo es. Mayormente ya cuando siente que el oído se tapa, empieza tinnitus, ya el paciente se sienta y sabe que va a venir esos cuadros. El tratamiento de todas maneras es una dieta baja en sal, restricción de líquidos, también de cafeína. Damos para un tratamiento de crisis agudo acetazolamida, damos betahistina también y como mantenimiento sobre la betahistina. Cuando es un Menier, como el Menier no tiene cura y es un Menier que va avanzando y no se controla, también se puede aplicar gentamicina transtimpánica o hay cirugías como la dentectomía, ¿no? Pero la audición de ese oído se pierde. Tampoco es que la cirugía vaya a hacer que no tenga estos cuadros de vértigo, se ha visto que igual sigue presentando los cuadros de vértigo. En lo que es vértigo central, en la clasificación tiene el vértigo migrañoso, la patología vascular vertebrovascular y el vértigo traumático. Entonces, para diferenciar mareo o vértigo, cuando es el mareo, el paciente puede referir el psicógeno que no le va a saber referir cómo es, la inestabilidad, que puede ser el desfallecimiento, que con todos estos síntomas ya descartan que sea algo periférico, ¿no? Tienen el vértigo cuando son neurológico central o los cocleares, ¿no? Que ya les hemos dicho más o menos cómo diferenciarlo, y en los cocleares tenemos los no cocleares y los. Entonces está el BPPV, la neuronitis vestibular, y los que comprometen lo que es la audición, Menier, y el neurinoma el acústico. En lo que es vértigo puro, sin episodio único, es una neuronitis vestibular. Dice Menier primera, ¿por qué? Porque es la primera crisis que tiene. El paciente no va a saber referir bien qué es lo que tiene y recién se le diagnostica, ya luego vienen los episodios recurrentes que son sus crisis de Menier. Sí, el espontáneo, como también puede haber una migraña vestibular. Y en posicional tenemos el más común que van a ver en la emergencia es el vértigo postural paroxístico benigno. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, continuamos con absceso amigdalino. Bien. Entonces, empezamos revisando la anatomía de la faringe, que la nasofaringe es desde la base del cráneo hasta el borde libre del paladar, a partir de las cuanas. En la orofaringe, donde vamos a hablar ahora, desde el borde libre del paladar hasta el borde superior del epiglotis y del pilar anterior hasta la pared posterior faringea. Aquí es donde vamos a ver las amígdalas palatinas, que están situadas entre el pilar anterior y posterior, y la hipofaringe, desde el borde superior del epiglotis hasta cricoides o entrada de esófago. Entonces, vamos a ver, para que tengan la idea del crecimiento amigdalino, cuando decimos grado 1 es menor al 25%, grado 2 vamos a ver del 25 al 50%, grado 3 del 50 hasta el 75% y mayor a 75% son las amígdalas grado 4. Para hablar de absceso epidemiolino, sí, dígame. Disculpa, ¿ha cambiado las diapositivas? Porque aún se ve una diapositiva de anatomía del oído interno. A ver, sí, ya hemos abierto la de absceso. A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. Ya, ahora logran ver, ahora ven las Sí, diapositivas. doctora. Ahora sí. Ya, entonces vamos a repetir lo del crecimiento amigdalino. Eh, Logran ver el grado 1, ahí se ve en la figura, es del 25%, el grado 2 del 25 al 50%, el grado 3 del 50 al 75% y mayor del 75% es una amígdalas grado 4. En lo que es el absceso amigdalino, va a ser la complicación de los cuadros de amigdalitis. Es una
La infección comienza en las amígdalas y va a ir hacia atrás en el tejido areolar, laxo entre la cápsula amidalar y el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces la pus se va a formar en este espacio y va a dar lugar a las características clínicas de esta infección. Esto es más frecuente en el tejido profundo, que dice hasta un 50%. Se dijo es la complicación más usual de la faringoamidalitis. El 10 al 20% hacen amidalitis a repetición. Entonces, en un momento llegan a hacer su proceso de absceso amigdalino y va a ser mayormente en la adolescencia. Entre los 15 a los 30 años de edad es también lo más común. Va a ser generalmente bilateral, unilateral va a ser en un 3%, y la localización, que siempre la más frecuente, la mayoría de veces la van a encontrar en el polo superior de las amígdalas. En su etiología tenemos las frecuentes, las bacterias aerobias, Streptococcus pyogenes y anginosus, y las anaerobias, los bacteroides, la Prevotella, el Fusobacterium. Menos más frecuente es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta alfa hemolítico. ¿El paciente con qué síntomas va a ir? Va a ir tras varios días de presentar evolución de dolor. Va, va a ir por presentar intenso dolor faríngeo. Va a haber, en algunos casos va a haber cialorrea, babeo, así como vamos a notar un cambio de la voz. La voz la vamos a notar más gangosa. Va a haber disfagia sólidos como líquidos, y va a haber una característica que es el trismus, que es la abertura dolorosa de la boca, y en algún momento puede llegar a provocar disartria. Va a haber cuadros de fiebre, el paciente va a presentar malestar general, algunas veces puede presentar otal, que va a ir reflejado al oído como lateral. Va a haber dolor a la presión en el ángulo mandibular, pueden estar en algunas veces dolores linfáticos, también como laterales, visiva. Entonces, al evaluar al paciente, que, que en algunos casos puede ser un poco más complicado porque está presentando trismus, como vamos a ver en la imagen, vamos a ver una faringe eritematosa, va a haber inflamación, va a haber edema del velo del paladar en forma unilateral, como se puede ver en esta figura, abombamiento de la amígdala, y los pilares amigdalinos laterales van a estar desplazados, van a estar desplazando la úvula hacia el lado santo. Puede ver en otra imagen, también va a haber el abombamiento de mi paladar izquierdo, y va a haber la zona eritematosa, ¿no? Que va a ser adyacente al absceso periamigdalino. Ahora, para su diagnóstico, tener en cuenta los síntomas que se le ha dicho claves, más que todo la odinopagia y el trismus. Se puede tomar su hemograma, su PCR, si hace aspiración del cultivo faríngeo, el aspirado del absceso. Si hay algún examen auxiliar que se va a hacer en estos casos, más que todo es la tomografía. Como pueden ver en la imagen, un absceso bilateral, y en las imágenes se ve la colección del absceso. En los diagnósticos diferenciales tenemos el flemón periamigdalino. En estos casos, al realizar una punción, vamos a ver que no vamos a obtener pus. Un edema alérgico de Quinque, pero se cursa sin cuadro febril. Algo más complicado es el aneurisma de la arteria carótida interna, donde lo característico son las pulsaciones. En los tumores amigdalinos y infecciones específicas como tuberculosis. Entonces, en tratamiento, siempre iniciamos con tratamiento antibiótico, puede ser amoxicilina con ácido clavulánico. También en la práctica se da lo que es la ceftriaxona endovenoso, y luego ya se pasa a lo que es tratamiento bioral, como una amoxicilina con ácido clavulánico. Lo que es el drenaje quirúrgico es previa anestesia local, se va a hacer una incisión si ven que está fluctuante, en la zona que está fluctuante. eh, Y, a ver, dada la frecuencia y la recidiva de los abscesos amigdalinos, se va a valorar la programación de una amidalectomía. Si el paciente te presenta más de 3 cuadros de amigdalitis al año,
con fiebre y un hemograma donde hay leucocitosis, ya se debe pensar y se debe proponer al paciente el retiro de las amígdalas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, esos serían los temas por hoy.